¿Qué hola, chavos? Buenos días. Ya estamos a viernes 5 de marzo del 2021. Viernes 5 de marzo del 2021. Híjole, otra vez viernes. Qué rápido. Apenas voy saliendo de una tarea cuando ya estoy en otra. Bueno, pues ni hablar. Vamos a ver. El día de hoy, muchachos, como te platiqué ayer, vamos a estar trabajando, vamos a iniciar lo que sería el último tema que corresponde a este primer bimestre, que es justamente ácidos y bases. En su gran mayoría es un tema teórico, así que he estado pensando cómo hacer para evitar que me presenten las tareas como las que hicieron la tarea previa a esta, es decir, la tarea 4, ¿verdad? Y entonces, pues se me ocurrió algo y ojalá y funcione, ¿verdad? Ojalá y funcione porque, pues la verdad ya me cansé de buscarle porque ustedes nomás no quieren. A ver, pues, muchachos, te pedí que me investigaras qué es un ácido y qué es una base. Pues bien, te presento dos listas. Esta del lado izquierdo tiene un encabezado ahí de ácidos. Pues serán todos esos ácidos. Sí, efectivamente. Vamos a recordarlos: el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y el ácido sulfídrico. Efectivamente, todos estos son ácidos. Y aquellos, aquí tenemos el hidróxido de potasio, tenemos el hidróxido de manganeso 2, tenemos el hidróxido de oro 3 y el hidróxido de calcio 2. Oiga, profe, pero ¿por qué ahí arriba dice bases? Buena pregunta. Mira, estos, desde el punto de vista químico, son hidróxidos, ciertamente. Si tú te fijas, es un metal combinado con un grupo OH. Entonces, todos estos son definitivamente hidróxidos. Simplemente que también se les da el nombre de base. Esto lo vamos a platicar, Dios mediante, la próxima semana, de dónde salió ese nombrecito de base, ¿no? Pero por lo pronto, estos son ácidos y estos son hidróxidos, pero nosotros también vamos a llamarlos bases. Muy bien. Así simplemente, de ver esos ejemplos, ¿qué tendrán en común? ¿Qué tienen en común todos los ácidos? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues alguno de ustedes me podría decir, es que todos tienen hidrógeno. Sí, efectivamente. Pero, caray, este también tiene hidrógeno, sin embargo no es un ácido. Entonces, ojo, ¿qué es lo que sucede, pues? Que cuando estas moléculas de los ácidos, y voy a tomar el primer ejemplo, cuando estas moléculas de los ácidos se disocian, se separan en sus cargas, entonces uno de ellos, ¿verdad?, va a ser el ion, ojo, el ion hidrógeno. Tú ya sabes lo que es un ion, es un átomo incompleto. Este quedó positivo porque se dio su electrón, ¿te acuerdas? Entonces van a tener el ion hidrógeno. Esta es una característica de los ácidos. Mientras que, por la otra parte, van a tener otro ion, pero en este caso será el ion negativo, que lo va a formar el no metal, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que en el caso de los ácidos, cuando se disocian, cuando se separan, van a tener, vamos a dejarlo ahí por lo pronto, el ion hidrógeno, ¿sale? El ion hidrógeno. Muy bien, esa es una característica de los ácidos. Aprovecho para tapar un huequito que dejamos desde antier con el tema de molaridad. ¿Te acuerdas que te decía que era muy importante el soluto, verdad? Porque no todos los solutos van a reaccionar igual. ¿A qué se debe esto? Mira, te lo voy a ejemplificar con este, ¿verdad? Pero claro que puede ser con cualquier sustancia. Si tú estás pensando que esto se disocia aquí y que te va a quedar un ion y que te va a quedar otro ion, positivo, esto no es verdad, esto no es cierto.
Ah, caramba. Sí, pues ¿cómo? Un ion positivo, otro ion positivo y un ion negativo, pues ¿cómo? ¿De dónde? No sucede así. Siempre se va a disociar en dos. Lo que sucede en realidad aquí, muchachos, es que el ácido sulfhídrico, por ejemplo, se va a disociar así y así. El ion hidrógeno y el ion sulfidrato, así se llama. Uno positivo, el otro negativo. Entonces, fíjate que no todos los solutos se disuelven completos como el ácido clorhídrico. Existen unos que se disocian en partes simplemente. Entonces, por eso es tan importante en las unidades químicas de concentración determinar el soluto, ¿verdad? No todos los solutos se comportan de la misma manera. Bueno, era algo que tenía por ahí pendiente con ustedes. Muy bien. Entonces quedamos que los ácidos contienen el ion hidrógeno, ¿verdad? Por lo pronto. ¿Y qué sucede con las bases? ¿Qué sucede con los hidróxidos? Y te lo voy a platicar con este primer ejemplo. Cuídame el foco, ¿vale? Te lo voy a platicar con este primer ejemplo. Pues resulta que cuando los hidróxidos se disocian, muchachos, cuando los hidróxidos se disocian, siempre lo van a hacer aquí. Y entonces el metal, cualesquiera que este sea, se va a convertir en un ion positivo. Y el OH, tú sabes que es un ion negativo, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que la valencia del oxígeno es -2, la del hidrógeno +1, se combinan y la valencia de esto queda como -1. Entonces por eso se va a comportar como un ion negativo. Entonces estas son, así de simple vista, características que tienen los ácidos y que tienen las bases, ¿verdad? Insisto, los ácidos van a tener en su molécula el ion hidrógeno y las bases van a tener en su molécula el ion OH, ¿de acuerdo? Así simplemente deben, muchachos, por favor, levanten su apunte, no escriban mis garabatos, por favor, y luego después ahí están con los pujiditos, ¿verdad? Ahí te va lo que se me ocurrió. Mira, vamos a trabajar con lo que se llama un cuadro de doble entrada, en donde de un lado vamos a tener las características de los ácidos y en el otro vamos a tener las características de los hidróxidos o de las bases. Entonces nada más te pongo yo aquí, ¿sí?, los puntos que voy a tocar, para que tú en tu apunte tú lo desarrolles y contrastes qué pasa con los ácidos y qué pasa con las bases. Entonces yo ya no voy a escribir nada. Esto nada más es una guía para mí, para saber qué tema te voy a platicar después de qué tema, etcétera, etcétera. Pero el apunte habrás de tomarlo tú. Contrasta en cuanto a forma, qué pasa con los ácidos, qué pasa con las bases. En cuanto a sabor, qué pasa con ácidos, qué pasa con bases. ¿Sale? Por favor. Y bueno, pues yo espero que ya con esto, caray, poder salvar ese problema porque de plano no quieres. Muy bien. Déjame, le traigo una silla para la camarógrafa porque aquí me voy a... Porque aquí me voy a tardar un ratito. Muy bien. A ver. Vamos a empezar, pues. Recuerda, es un cuadro de doble entrada en donde quiero las características de cada uno de estos temas que te voy a platicar en contraste, de un lado ácidos y de otro lado bases, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la forma, ¿a qué se refiere esto? Sí, cómo se estructuran, cómo se forman los ácidos y las bases. Ya te lo platicaba ahorita en la introducción al tema, cuando te decía que los ácidos van a tener en su molécula, ¿sí?, una parte que es el ion positivo, el ion hidrógeno, mientras que del lado de las bases, te decía ahorita también, que van a tener el ion OH, el ion negativo OH. Entonces, eso sería lo representativo en términos de su forma. Luego, sabor. Ah, chiles. ¿Yo he probado los ácidos? Sí. ¿Alguna vez tú has probado el ácido cítrico? Voy, no es cierto. Claro,
una naranja, un limón, una toronja. Todo esto son ejemplos de ácidos. A lo mejor has probado el vinagre, es otro ácido, el ácido acético, ¿verdad? Es más, los ácidos hasta te curan. El ácido acetilsalicílico, mejor conocido en el bajo mundo como la aspirina, ¿verdad? Y así como eso, hay un montón de ácidos. Bien, en el caso de los ácidos, muchachos, tienen un sabor agrio. Tienen un sabor agrio, característico, el limón, ¿verdad? Es un sabor agrio. Bueno, y las bases, también te has pisteado algunas. ¿Alguna vez te has tomado un Alka-Seltzer o te has tomado un Melox o un Pepto-Bismol? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Bueno, todos esos son bases, muchachos. Todos esos son bases. Y en el caso de las bases, son de un sabor amargo. Entonces va de nuevo. Los ácidos van a presentar un sabor agrio y las bases van a tener un sabor amargo. ¿Sale? Sin embargo, muchachos, no es conveniente que los andes probando para saber si es un ácido o una base. ¿Por qué? Porque los dos, muchachos, los dos presentan esa condición, corrosividad. Híjole, la tuya, ¿y eso qué es? A ver, una sustancia es corrosiva, o se dice que una sustancia es corrosiva, cuando la sustancia reacciona muy rápido y en consecuencia degrada su estructura molecular, cambia la estructura molecular de las sustancias con las que está reaccionando, ¿verdad? Y a eso le decimos que es corrosivo. Bueno, pues los ácidos, muchachos, son altamente corrosivos, ¿sí? La sustancia más corrosiva de los ácidos, pues, que el hombre conoce, es una que se llama agua regia. El agua regia es una parte de ácido clorhídrico, otra parte de ácido sulfúrico y otra parte de ácido fosfórico, todo junto. A mí me tocó verla en alguna ocasión, esa agua regia. Le ponen unas cuantas gotas a un riel de ferrocarril, claro, así en la horizontal, ¿verdad? Y lo atraviesa, así de corrosivo es ese mugrero. Se utiliza en la minería, se utiliza para purificar metales, ¿verdad? El agua regia. Entonces, como verás, los ácidos son altamente corrosivos. Entonces, imagínate si nos guiáramos exclusivamente por el sabor, pues en la torre, la quemada de trompa que nos íbamos a dar cuando probáramos, algún ácido de mayor nivel de corrosividad. Porque el ácido cítrico del limón, de la naranja, etcétera, etcétera, también es corrosivo, pero en bastante menor grado. El vinagre es corrosivo, pero en menor grado, ¿verdad? Entonces, bueno, los ácidos, pues, quedamos que son altamente corrosivos. Seguramente habrás visto la carrocería de un carro, sobre todo en la parte de abajo, cómo se le hacen agujeros, ¿sí? Cómo se va degradando la lámina, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que con el agua de lluvia, ahí se producen ácidos, espero podértelo platicar un poco más adelante, se producen ácidos, ¿verdad? Bueno, de una vez te lo platico así rapidito. Mira, muchos de los gases producto de la combustión de la industria, de los automóviles, etcétera, etcétera, van a liberar, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, ¿verdad? O el trióxido de azufre, ¿verdad? Que son contaminantes de la atmósfera. Pero ese trióxido de azufre resulta que cuando llueve se combina con el agua. ¡Tarán! ¿Ya viste lo que produce? Ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, en una zona contaminada, cuando llueve, el agua que cae del cielo, resulta que no es agua, ¿verdad? Resulta que ya cae como ácido sulfúrico. Bueno, si este fuera el contaminante, o ácido nítrico, si fuera o ácido carbónico, bueno, hay un montón de anhídridos, ¿verdad? Que reaccionan con el agua y producen el ácido correspondiente, ¿verdad? Entonces te decía, cuando llueve, los carros
salpican el agua a la parte de abajo de la carrocería. Y entonces con el tiempo se van corroyendo hasta que literal le hacen unos choyacones, unos agujeros a la lámina, ¿verdad? La vuelven quebradiza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces son altamente corrosivos. Pero ¿sabes qué? Las bases no son menos corrosivas. Si tú lo consultaras, seguramente ibas a leer de que son jabonosas al tacto. Ah, chile, son jabonosas al tacto. ¿Sí? Resulta, muchachos, que cuando tú agarras un jabón con agua, el jabón desintegra, fíjate, desintegra las células de tu cuerpo, las desintegra. Y entonces eso que sientes resbalosito es el citoplasma, es decir, el contenido de tus células, ¿verdad? Entonces eso que sientes así jabonoso, resbaloso, es en realidad eso, fíjate. Ah, chiles, ya no me vuelvo a bañar. No, sí, báñate, no seas atascado. Tu cuerpo repone esas células en cuestión de horas, ¿verdad? Así que no seas